Bueno, de este segundo bloque se refiere a infecciones de las vías respiratorias inferiores y ya habiendo hablado de neumonía adquirida en la comunidad, ahora vamos a hablar de neumonía complicada. Como vamos a ver, pues una neumonía se puede enredar, si me perdonan el término, y pues lo que no queremos es que eso suceda y por lo tanto, pues aprender sobre ello y pues la charla anterior yo creo que es primordial para tener en cuenta en esta segunda, de este segundo bloque. Entonces vamos a proceder. Y ustedes creo que deben estarle sacando provecho, así espero, a las anteriores sesiones. Y más adelante vamos a hablar de unas infografías que se han preparado para reforzar los conocimientos en algunas áreas específicas. Y esperamos que sean de su agrado porque me parece que están muy explícitas y van a ser de mucha utilidad. Entonces, entrando ahora sí al tema de neumonía complicada, podemos decir que la infección no se limita solamente al parénquima pulmonar, como lo definíamos en la neumonía simple, digámoslo así, adquirida en la comunidad, sino que cursa con otros efectos patológicos sumados a la inflamación alveolar, presentándose como lesiones más complejas. Por ejemplo, se presenta con derrame pleural. Por ejemplo, se presenta con necrosis del parénquima pulmonar, lo que se llama una neumonía necrotizante, es decir, se destruyen muchas unidades de los alvéolos, por decirlo así, por acción directa de las bacterias. Por ejemplo, se forman cavidades como neumatoceles o como abscesos pulmonares o fístulas broncopleurales. En fin, una serie de complicaciones que no queremos que se nos presenten. Entonces, aquí podemos mencionarlas más claramente y vamos a hablar específicamente de estas tres: el derrame paraneumónico no complicado o complicado, el absceso pulmonar y la neumonía necrotizante. La neumonía complicada tiene factores predisponentes que tienen que ver siempre con el equilibrio, la famosa triada ecológica de la que nos han hablado siempre en salud pública y los epidemiólogos, en donde siempre va a haber un equilibrio entre el medio ambiente, el hospedero y el germen. Entonces, si tenemos un medio ambiente en donde el paciente tenga automedicación o si hay iatrogenia por un mal manejo, esperemos que no sea así, porque nosotros nos preparamos precisamente es para ayudar y no para dañar. Si el hospedero está desnutrido, si ha tenido infecciones virales previas que son predisponentes, o es un paciente con una inmunodeficiencia o que tiene una enfermedad subyacente, como el diabético, como los que reciben algunas sustancias biológicas que disminuyen el sistema inmunológico o lo alteran, o el germen que tiene un grado de virulencia bastante agresivo o la cantidad del inóculo es muy alta, pues entonces se pueden presentar complicaciones. Y en el empiema, empezando como una de las primeras, tiene varias fases evolutivas. Una fase exudativa, en donde se produce un aumento de la permeabilidad de la pleura visceral, es decir, aquella capa que recubre el pulmón y que está en contacto con el espacio pleural y que en la parte externa tiene la pleura parietal, y esas dos capas, es decir, la pleura parietal, la que se pega a las costillas, y la pleura visceral, la que se pega al pulmón, forman un espacio que es entre virtual y real, que se llama el espacio pleural, que tiene una presión usualmente negativa, pero que se puede empezar a llenar de líquido porque por una infección se aumenta la permeabilidad de la pleura visceral. Ese exudado inicialmente puede ser estéril, pero se puede ir volviendo infeccioso o teniendo características complicadas, y además de eso empieza a tener cambios característicos de la glucosa y el pH, pero inicialmente en esa fase exudativa son normales. La fase fibrinopurulenta ya tiene generalmente bacterias, se pueden formar espacios loculados cicatrizales con fibrina, es decir, detritus de las bacterias y del parénquima y del daño que se está produciendo allí. El pH y la glucosa empiezan a bajar, el pH se torna más ácido, la glucosa cada vez está más por debajo de 40 miligramos, el pH más por debajo de 7,2, para hablar
de una neumonía ya complicada y la deshidrogenasa láctica comienza a elevarse. En la fase de organización, esos detritos y esos locus que se han formado ya son cicatrices severas con organización de fibroblastos, es decir, neoformación de tejido que engruesa la pleura, ¿sí? Y hace que se atrape el pulmón o en algunos casos se forme una fístula entre el pulmón y la pleura porque hay una disrupción del parénquima pulmonar hacia el espacio pleural. Ya con eso debemos entonces tener claro que hay tres fases. La fase exudativa, ojalá que ahí fuera donde descubriéramos a todos nuestros pacientes, o ya la fase que es fibrinopurulenta, y allí también podemos hacer más cosas, y la fase de organización, en donde se pueden hacer cosas, pero ya el asunto está cada vez más difícil de manejar. Los agentes etiológicos para la neumonía complicada siguen siendo los mismos que hemos mencionado para la neumonía adquirida en la comunidad, pero como ya dijimos, es el desequilibrio en esa triada ecológica entre el hospedero, entre el germen y entre el medio ambiente que hace que se presenten más formas severas de neumonía. Entonces, el neumococo, el estafilococo aureus, el streptococo piógenes, el Haemophilus influenza, los gram negativos, el micoplasma y la micobacteria tuberculosa en Europa y Estados Unidos, y en nuestro medio el estafilococo, el neumococo, el Haemophilus influenza tipo B y no tipificable, el streptococo, los gram negativos y la micobacteria tuberculosa. Tal vez cambia un poco el orden, pero miren que son muy parecidos los gérmenes que se describen en nuestro medio cuando se comparan con otros países. Las manifestaciones clínicas en todos los casos se acompañan con fiebre de diferentes grados de severidad, dolor pleurítico cuando se inflama la pleura, eso duele. Hay postración, es decir, astenia, dinamia, puede haber dificultad respiratoria, el paciente puede lucir tóxico, presentarse con distensión abdominal, disminución de la excursión torácica por el compromiso pleural, abombamiento del emitórax afectado cuando hay mucho líquido en el espacio pleural, percusión mate porque el líquido no permite que se transmitan el frémito vocal y que la percusión normal timpánica del pulmón se escuche no como un tamborcito, sino como el hígado cuando uno percute el abdomen, la disminución del frémito vocal y táctil porque no se transmiten los sonidos ni se palpan los sonidos respiratorios o los ríos respiratorios porque el espacio pleural está ocupado, o la disminución de la ventilación en la auscultación. Entonces, para ello hay que utilizar una cantidad de diagnósticos, además del clínico, como una simple radiografía de tórax API lateral o en decúbito lateral para ver movilización del derrame, si es que no está loculado. La ecografía hoy día es muy útil. Hay ecógrafos con transductores de alta resolución que permiten ver claramente los derrames pleurales, el compromiso parenquimatoso e incluso las zonas de neumonía necrotizante en donde hay afectación de la circulación y por lo tanto puede medir los flujos vasculares en esos sitios y hablar de francos áreas del pulmón excluidas por la neumonía necrotizante. También la tomografía es muy importante para delimitar algunas lesiones como abscesos o como algunos tumores o quistes que puedan estar por debajo de las neumonías. En los niños raros, tumores, más bien quistes congénitos. La toracentesis es muy importante para obtener líquido del espacio pleural y enviar al laboratorio clínico y a patología para estudios histopatológicos, para estudios de citoquímico y bacteriológico, en los que se incluyen cultivos, recuentos celulares, evaluación de la glucosa, evaluación de los leucocitos, evaluación del pH, evaluación de la deshidrogenasa láctica, y sospechamos tuberculosis, hacer adenosín de aminasa, que es una enzima que se eleva claramente cuando se elevan las células mononucleares que están presentes en las infecciones por micobacterias, y otros métodos que permiten diagnosticar más fácilmente si son bacterias, el látex, por ejemplo, y hacer también hemocultivos o métodos de reacción en cadena de polimerasa en algunos casos, o contra inmunoelectroforesis, se utilizaron y en algunos sitios a veces se emplean también
pero hoy día hay otros métodos de biología molecular y paneles virales que se acompañan en la toma de las secreciones respiratorias y no necesariamente para el líquido pleural también. Entonces, mucho cuidado con no tomar una muestra del líquido pleural si hay buena cantidad para obtener y esa muestra que tenga un análisis citoquímico y bacteriológico, a menos que sea franca pus. Pues si en franca pus, pues mandemos para el cultivo, porque el citoquímico no nos va a reportar muchos datos significativos. Pero si es un líquido citrino, o que es semitransparente o algo turbio, pues necesitamos hacer citoquímico bacteriológico y además de eso emplear otras técnicas que podrían por toracoscopia, como una pequeña biopsia pleural, en algunos casos de sospecha de tuberculosis pleural, o pues utilizar otros métodos también, como ya dijimos, como la adenosíndeaminasa, para mediciones indirectas que nos orienten a algunos diagnósticos. Y miren, este es un paciente con un empiema, miren que se ve muy poco el ángulo costofrénico, se ve disminuido el volumen porque ya hay algo de atrapamiento del pulmón izquierdo, y entonces podemos sospechar que se trata de un empiema en una clínica que evolución de una neumonía quería la comunidad con algo de complicación. Entonces se le hace una ecografía en donde se ve la pleura engrosada, donde se ven loculaciones en el espacio pleural y miren que son múltiples loculaciones, es decir, estaba ya en una fase fibrinopurulenta posiblemente, la utilidad de la ecografía allí y miren la tomografía que uno no esperaba tener estos hallazgos de engrosamiento pleural y algunas zonas incluso de pulmón atrapado, y miren, como ya les decía, que hay disminución del volumen del pulmón izquierdo por el empiema que tiene este paciente. La diferencia de la tomografía entre la pleura y el parénquima es importante, sobre todo si se le coloca medio de contraste. No determina también los tabiques como la ecografía, pero evalúa muy bien la evolución y las complicaciones, y si el paciente tuviera alguna opción de no hacerle tan seguido la tomografía, es mejor porque no se sabe si por la irradiación haya más riesgo de malignidad, sobre todo de leucemias que se describen asociadas a la irradiación, porque una tomografía equivale como a tomar 300 o 400 radiografías de tórax. ¿Con eso qué quiero decir? Utilicemos también racionalmente las imágenes radiográficas para el diagnóstico de los pacientes con enfermedad respiratoria. Cuando se necesita, se piden. Si no se necesita, pues no la pedimos. Y tampoco es que estar repitiéndola necesariamente. Entonces, en la toracentesis, en el citoquímico, pues podemos diferenciar entre un derrame complicado y no complicado. Ya dijimos que hay que mandar a cultivo, ya dijimos que hay que hacer GRAM, ya dijimos que también hay que hacer otros como determinación de ZN, cultivo para micobacterias, prueba de diagnóstico rápido como reacción en cadena de polimerasa, y en el citoquímico, el pH, como ya dijimos, menor de 7,2, para alguno menor de 7, la deshidrogenasa láctica mayor de 1000, la glucosa menor de 40, sugieren un derrame paraneumónico complicado, y ya definitivamente si hay pus o crecen bacterias, pues es un empiema franco, y esto pues es una efusión paraneumónica complicada. Una efusión paraneumónica no complicada en una neumonía es aquella que tiene un pH mayor de 7,2, la deshidrogenasa láctica no está por arriba de 1000, la glucosa no está por debajo de 40 y usualmente la celularidad no está tan aumentada, es decir, los neutrófilos no están tan elevados. Recuerden que si en el derrame pleural predominan los linfomonocitos, debemos sospechar clásicamente en una micobacteria tuberculosa. El diagnóstico por toracentesis, pues miren, aquí está resumido lo que yo les he venido diciendo. El valor de la deshidrogenasa láctica, el valor de la glucosa, el valor del pH, las características purulento o claro, el GRAM que está positivo o negativo, el cultivo que está positivo o negativo, para hablar de no complicado y complicado, y el número de leucocitos menor de 10,000 o mayor de 10,000 para hablar de complicado o no complicado. El tratamiento del empiema entonces va desde medidas como una buena hidratación, una buena oxigenación cuando sea necesario, mejorar el estado nutricional si el paciente está desnutrido es vital para que la cicatrización y la regeneración alveolar sean efectivas. Recuerden que los niños completan la fase de alveolización mucho después del nacimiento, completan la alveolización entre los 3 y los 5 años
en número y en volumen hasta los 10 a 15 años. Por eso es que les trabajamos tanto los pulmoncitos de los niños, porque ellos todavía están con pulmón creciendo después de haber nacido, afortunadamente. El drenaje de las colecciones, ya sea por una toracostomía cerrada, dirigida por toracoscopia, o con una incisión simple, sin necesidad de toracoscopia. La toracoscopia nos es muy útil hoy día, sobre todo cuando sospechamos que ya hay loculación en la fase fibrinopurulenta o cuando ya hay un empiema. Los cirujanos pediatras cada vez tienen más experiencia y nos hacen decorticaciones por toracoscopia, o definitivamente ya si toca una toracotomía abierta, pues en casos muy severos en donde hay pulmón atrapado, fístulas que requieren más manipulación, incluso a veces toca hacer resecciones de segmentos o lóbulos que están francamente necróticos y que no se mejorarían sin la intervención quirúrgica. Pero un gran porcentaje de los casos mejoran con medidas conciliatorias entre el soporte general, una buena antibiótico-terapia y un buen sistema de drenaje sin necesidad de ir a tocar el pulmón para que no se vaya a quedar el cirujano con medio pulmón en la mano, porque a veces pasa eso. Entonces los cirujanos, con mucha razón, muy cautelosamente nos dicen, esperemos un poquito, vamos a dar el chance que de pronto esto se cierra solito, pero tampoco tanto de más que duremos meses y semanas ahí con tubos atoras puestos y que el paciente no haya mejorado. Entonces hay que buscar un justo equilibrio, digámoslo así. Entonces, muy importante el manejo antibiótico. Si no conocemos el germen, utilizar una combinación para estafilococo y gérmenes gram negativos y neumococo y hemófilos influenza, como oxacilina cefotaxima o oxacilina ceftraxona o cefuroxima o clindamicina cefotaxima o en algunos casos vancomicina cefalosporina de tercera generación. El germen es conocido, pues el antibiótico específico, por ejemplo, para estafilococo meticino resistente a la vancomicina o una alternativa al linezolid, o de pronto la clindamicina para un neumococo bien conocido, una cefalosporina de tercera generación, para un hemófilus no tipificable nos podría servir la cefalosporina de tercera o la cefuroxima como cefalosporina de segunda generación. Y si es un germen atípico, pues un macrólido parenteral inicialmente, por ejemplo, claritromicina, o si se trata de micobacteria tuberculosa, no hay duda que toca manejar el tetraconjugado que en nuestro medio ya conocemos muy bien. El drenaje de la cavidad pleural depende de la evolución de los síntomas, taquipnea, hipoxemia, vasculación, es decir, del mediastino con signo de pronto de colapso mediastinal, que es muy peligroso. Además de eso, tenemos que tener en cuenta el tamaño, si presentan o no tabicaciones, y no hay duda que cuando los derrames son grandes, cuando hay efusión con tabiques, cuando hay vasculación del mediastino, tenemos que definir que este paciente requiere un drenaje. Pero el drenaje puede ser con un tubatórax acompañado de fibrinolíticos y ellos pueden ser la uroquinasa, la streptoquinasa o el factor activador del plasminógeno tisular con resultados favorables, dependiendo de la rapidez con que se inicien, porque si el empiema está muy avanzado, pues estamos destinados a fracasar. Entonces, no debe estar más allá de los 10 días, más o menos, en donde todavía la fase fibrinopurulenta permite intervenciones. Y si ya está en la fase de organización, pues definitivamente la toracoscopia videoasistida es el procedimiento de elección cuando el drenaje con el tubo ha fallado solo o con fibrinolíticos o cuando estamos en una fase de organización, como ya lo dije anteriormente. El tratamiento del empiema, pues obviamente tiene que ser con un tubatórax que permita un drenaje satisfactorio y también tenemos que evaluar si el paciente presenta, como ya también he dicho, hipoxemia o persiste requerimiento de oxígeno, y para ello a veces vale la pena guiarnos con el ultrasonido o una tomografía para colocar en un espacio que puede estar loculado un tubatórax más dirigido al sitio y el drenaje por el mismo tubatórax con o sin fibrinolítico o ya con toracoscopia permita que el paciente vaya mejorando. Porque definitivamente el antibiótico no llega a donde no es fácil. Y cuando el pulmón está ya con una empiema organizado, pues si no se le da un tratamiento adecuado desde el punto de vista quirúrgico, pues tampoco vamos a tener mejoría por más y mejores antibióticos que coloquemos. Las indicaciones entonces
de la mini toracotomía son una toracostomía con drenaje cerrado ineficaz en 24 a 48 horas, el derrame paraneumónico tabicado, la fase fibrinopurulenta, digamos, tardía del empiema, tiene ventajas de la visión directa de la cavidad del empiema, la ruptura de tabiques, debilización, aspiración directa y efectiva del exudado fibrinoso y se disminuye la estancia hospitalaria. Además de eso, la toracotomía formal y la decorticación ya hay que pensarla cuando, como en este caso, sospechamos que el pulmón definitivamente está atrapado, que hay un neumotórax y digamos que una cámara empiemática que no se va a mejorar con ningún tubito a tórax, sino con una cirugía formal en donde el cirujano libere esa pleura que está atrapando el pulmón y de pronto cierre esa fístula que no va a permitir que fácilmente se mejore el paciente. El atrapamiento pulmonar, entonces, por engrosamiento pleural marcado o la fístula broncopleural de alto gasto, como ya lo dije, son las indicaciones de una toracotomía formal y de decorticación. Y la neumonía complicada, ya pasando al capítulo de absceso pulmonar, es una forma menos frecuente, ya no nos referimos al empiema. Miren que aquí en esta foto se ve la cavitación hacia el lóbulo superior derecho, que se asocia al compromiso de neumonía. Además de eso se ve algo de broncograma aéreo y algo de compromiso también del lóbulo medio. La etiología también puede ser el estafilococo aureus, el neumococo, pero puede haber algunos bacterias gram-negativas que producen gran necrosis, como la Klebsiella pneumoniae, y también los anaerobios en algunas circunstancias, sobre todo en pacientes que tienen problemas neurológicos y fácilmente se pueden broncoaspirar, es simplemente la colección de pus dentro del parénquima en una cavidad que se está delimitando y se está formando con cavidades claramente definidas. Y los síntomas sobresalientes pueden ser persistencia de la fiebre, puede ser el dolor pleurítico y el esputo purulento. El absceso pulmonar en principio se maneja médicamente. La terapia empírica preferida sigue siendo la oxacilina con una cefalosporina de tercera generación o una cefalosporina de segunda generación. Pero si sospechamos estafilococo meticilino resistente, utilizamos vancomicina, y si sospechamos anaerobios, la penicilina cristalina o la clindamicina o el cloranfenicol son muy buenas alternativas. Hoy día hay otros más antibióticos y sospechamos otras bacterias. Por ejemplo, si se trata de un paciente con fibrosis quística y es una pseudomona, pues tenemos que colocar medicación antipseudomona. La ceftazidima es la cefalosporina de tercera generación por excelencia para pseudomona, pero no nos gusta utilizarla sola. Y hay otros medicamentos como la piperacilina tazobactam o las quinolonas u otros medicamentos que hoy día se están utilizando para la pseudomona en este tipo de pacientes. Además de eso, hay que pensar en algún momento en que ese paciente con absceso pulmonar necesita un manejo intervencionista, sobre todo aquellos que no mejoran y permanecen sépticos después de una semana en promedio de estar recibiendo el antibiótico, y cuando visualizamos la imagen de absceso pulmonar, o cuando hay un crecimiento progresivo de la cavitación del absceso, en donde hay una desviación mediastinal a los rayos X, hacen que haya posibilidad de un colapso mediastinal y el paciente pues pueda hacernos un paro cardiorrespiratorio, o pacientes que están dependiendo de un ventilador. En conclusión, en la neumonía complicada se tiende a ser menos invasivos, y los fibrinolíticos utilizados temprano, en el caso del empiema, resuelve la mayoría de los empiemas tabicados, recordando que siempre hay que hacerle seguimiento a los pacientes que tienen el empiema complicado. En el caso del absceso pulmonar, como ya dijimos, la mayoría de las veces el manejo médico es suficiente. Hay algunas indicaciones que ya anunciamos para el manejo quirúrgico o el manejo combinado entre los antibióticos y la cirugía. Y la neumonía necrotizante simplemente es la irrupción de grandes áreas de parénquima pulmonar que se destruye por acción de algunas bacterias que producen sustancias que causan necrosis del parénquima pulmonar, y pues simplemente lo que tenemos que hacer es hacer un manejo antibiótico adecuado, definir si en algún momento requieren manejo quirúrgico combinado. Usualmente somos más cautelosos con ese tipo de tratamiento, y hacerle seguimiento clínico y en algunos casos radiográfico a los pacientes que presentan neumonía complicada. Como ya estamos resaltando de nuevo,
el manejo del absceso en principio médico, hay que darle importancia a la vacuna contra el neumococo. Ya empezamos con la vacuna 7 valente, ya vamos para la 13 valente, y hay una vacuna para adultos y para niños mayores de 2 años que protege contra 23 serotipos, y es muy importante utilizarlas, y en algunas patologías especiales mucho más. Y acuérdense que ya afortunadamente en nuestro programa amplio de inmunizaciones se le aplica la vacuna contra neumococo a los niños, que era una de las bacterias y que todavía sigue siendo productora de neumonía, que en la comunidad de neumonía complicada. En neumonía necrotizante, entonces, pues como ustedes ven, hay grandes porcentajes de pulmón que se están dañando, y pues nosotros tenemos que ser muy incisivos en el manejo de las mismas. Esa última diapositiva la quise dejar porque pues le deja a uno el mensaje que no queremos que haya absceso, que haya pulmón lesionado, y que después tengamos niños con pérdidas de pulmón por razón de infecciones que pudieron ser prevenidas con vacunación o con normas de cuidado como lavado de manos, distanciamiento, uso de tapabocas. Además de eso, buena nutrición. Además de eso, buenas recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias simples, de las que hemos venido hablando durante estas sesiones y que nos van a evitar llegar a estas complicaciones. Aquí están los enlaces. Hay un videíto que lo quise traer para que vieran lo que es hacer una decorticación con toracoscopia en un niño, y es pues muy complejo y uno no quiere llegar a eso. Y un PDF que actualiza todo lo que tiene que ver con neumonía complicada. Es una publicación chilena que me parece excelente para que la tengan en cuenta. Está en la plataforma Moodle. Y como estamos finalizando con casos clínicos en neumonía complicada, lo hemos dividido en 2 segmentos porque este es un caso largo, puesto que pues, por esto es complicado. Vamos a presentarlo en 2 segmentos, y en la plataforma Moodle lo van a ver así como parte 1 y parte 2, para que no se vayan a embolatar. Este es un niño de 3 años y 2 meses de Girón, en donde la mamá fue la informante y dice que 12 días antes empezó con pústulas en el pabellón auricular derecho y la fosa nasal izquierda, con tos seca, rinorrea y alina, y un médico formuló hidroxicina y dicloxacilina que fueron administradas de forma irregular. En los últimos 7 días, antes de consultar, el niño comenzó a tener fiebre hasta 40 grados y empezó a tener drenaje espontáneo de los forúnculos, tos seca, dificultad respiratoria, malestar general, náuseas, vómito y dolor toracoabdominal, además diarrea. En una segunda consulta le formularon eritromicina y un día antes de su ingreso empeoró su estado general, aumentó la dificultad respiratoria, tomaron una radiografía de tórax y remitieron a un nivel de mayor atención con diagnóstico de neumonía izquierda y derrame pleural. Dentro de los antecedentes, el niño no tiene antecedentes perinatales significativos. El plan amplio de inmunizaciones no tenía neumococo. Los patológicos, gripa frecuente desde que asiste a guardería, no tuvo una noción de contagio de esta patología. Bien, estrato 2, casa en arriendo con todos los servicios. El examen de ingreso, 15 kilos, con regulares condiciones generales. Estaba deshidratada, tenía apariencia tóxica, una frecuencia cardíaca de 129 por minuto, una respiratoria de 50 por minuto, temperatura de 38,5, una tensión arterial de 123/64. Dificultad respiratoria dada por polipnea y tirajes, lesiones residuales en piel de pabellón auricular y de dorso nasal, y el examen otorrinolaringológico y del cuello eran normales. En el tórax se oía disminución de los ríos respiratorios en el hemitórax izquierdo, sin otros sobreagregados, y los ríos cardíacos estaban normales, el abdomen se palpaba sin alteraciones. Esta es la radiografía del paciente, en donde está claro el derrame. Miren la línea de derrame aquí, miren que no se ve el ángulo costofrénico izquierdo ni el ángulo cardiofrénico izquierdo. En cambio, miren, el ángulo cardiofrénico derecho se ve lo más de bien, y aquí se ve definitivamente una zona más radioopaca en la base izquierda si se compara con la base derecha. Entonces, es hora de responder esta primera parte del cuestionario. Eso lo vamos a hacer en la sesión sincrónica, y después de que se responda esta primera parte del cuestionario, vamos a pasar a esta segunda parte del cuestionario, en donde menciona que el niño fue manejado con líquidos endovenosos, recibió oxígeno, oxacilina a 200 miligramos por kilo día, cefotaxima a 200 miligramos por kilo día, se solicitó valoración por cirugía pediátrica
con unos laboratorios de ingreso en donde había anemia con hemoglobina de 9,6, leucocitosis de 19.600, neutrófilos de 57%, no había desviación izquierda, pero una proteína C reactiva de 192 miligramos por mililitro. Cirugía pediátrica consideró un derrame pleural pequeño y sugirió continuar manejo con antibióticos y control de radiografía. El niño se hospitalizó con los manejos sugeridos, se continuó observando febril, tóxica, con dificultad respiratoria, saturando 94% con oxígeno por cánula nasal a 1 litro por minuto, y en una ecografía del tórax se observó hepatización del lóbulo inferior izquierdo con broncograma, con imágenes anecoicas en su interior que sugerían necrosis versus absceso en ese pulmón en la base izquierda, y un derrame con múltiples septos y tabiques. Aquí está la ecografía en donde se ve el engrosamiento pleural, en donde se ve el derrame, en donde se ven algunos septos y detritus que se ven allí y con menos o mayor ecogenicidad, lo que define un empiema posiblemente en fase fibrinopurulenta tardía, ya llegando a una fase de organización. Se hace una toracentesis en donde hay una glucosa de 9.9 con una deshidrogenasa láctica de 3.624 unidades, el pH no se reportó, se tomó material para cultivo que fue negativo y se solicitó nueva valoración por cirugía pediátrica. Llevada entonces, ellos deciden a una toracotomía, le hacen decorticación limitada con cierre de fístula broncopleural y un tubatórax de drenaje en donde el paciente sale con una cantidad de 300 centímetros de material ceremático el primer día y luego el 50 centímetros desde el segundo día en adelante. El paciente se traslada a unidad de cuidado intensivo ya sin dificultad respiratoria y luego se pasa a pisos para seguimiento de su evolución final por una adecuada, una adecuada evolución clínica. Se tomó una radiografía de tórax de control en donde se evidencia el tubatórax en la cavidad pleural en buen sitio, con una adecuada expansión pulmonar, con un drenaje mínimo, se pinzó el tubo, con un control de radiografía sin evidencia de neumotórax, se retira el tubo sin complicaciones y se sigue el tratamiento con antibióticos. Esta es la radiografía, miren que ya se ve un poco más el pulmón, pero aquí pareciera ya verse alguna cosa que le hace a uno pensar, ¿será que está teniendo un neumatocele? No sé, vamos a ver. Una radiografía lateral y evidentemente, miren que está empezando a hacer una cavitación en ese lóbulo inferior izquierdo, segmento posterior, y por eso es que no era tan fácil verla en esta radiografía. Aquí ya la miramos como un poco más, ¿sí? Aquí también hay algo, pero aquí es mucho más claro. Y en la lateral se delimita muchísimo mejor. Ahí está el tubatórax. Se sigue entonces manejo ya con el diagnóstico de una neumonía complicada con absceso pulmonar, con derrame pleural. Y ahora vienen las preguntas de esta segunda parte que las revisaremos en la sesión sincrónica. Les deseo muchos éxitos, muchas gracias y de nuevo estamos haciendo que Santander sea un mejor departamento, con capacitación para que nuestros niños con infección respiratoria aguda vayan mucho mejor.